Señor, para entender, oh Señor Jesús, y para practicar. Ayúdanos, Señor. Oh, en esta hora oramos por aquellos afligidos en su carne, en su mente, en su espíritu. Oh Señor Jesús, en esta hora, Señor, proclamamos tu nombre, tu sangre, Señor. Oh Señor, y declaramos victoria por ellos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya, Dios le bendiga, gloria a Jesús. En este precioso día, una vez más nos reunimos. Estamos todavía bajo presiones de virus, aleluya, pero estamos en victoria, gloria a Dios, confiando en Dios, esperando en Dios y actuando, aleluya, obrando y haciendo lo que en realidad nos toca a nosotros, el cual es de mantenernos conectados a la fuente, gloria a Dios, que es Cristo Jesús. Y queremos continuar en esta mañana con la semana número 4 en cuanto al proceso de el discipulado en la enseñanza. La semana pasada habíamos hablado, las últimas 3 semanas hemos tocado varios temas que tienen que ver con el discipulado, tanto como la definición, no tanto en letras, sino que es también la aplicación. Hoy queremos hablar sobre ejemplos, porque sabemos que todos somos afectados, impactados por alguien en nuestras vidas, sean padres, familiares, y lo importante de el crecimiento nuestro no es solamente recibir instrucciones, como vamos a ver aquí hoy, el cual es importante, pero es también llevar a cabo esas instrucciones. Acuérdense, la palabra dice que el Señor busca no solamente ¿qué? Oidores, y nosotros somos oidores cuando recibimos instrucciones, el cual tiene que comenzar de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que recibir, esa es parte, es un medio, yo digo el medio principal, pero entonces tenemos que ir al proceso del hacer, al practicar. Es como el médico se llena de información, se llena se empapa de entendimiento, de teorías, y luego tiene que practicar, tiene que llegar al punto donde practica para perfeccionar su preparación, perfeccionar su obra. Por eso es que cuando me dicen de doctor, hay diferencia entre doctor. Hay doctores de filosofía y hay doctores que trabajan en el cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, si yo quiero oír filosofía, voy al que habla de filosofía. Pero si tengo un hueso quebrado, yo no voy a ir al de filosofía, porque la filosofía no me va a arreglar. Si no, necesito a alguien, un cirujano, ¿verdad? Eso tenemos que ponerlo dentro del contexto correcto. Pero queremos hablar en esta semana sobre el seguir, el imitar. Dice, por la primera parte aquí dice, ¿alguna vez has escuchado la frase, en ocasiones no hay mejor forma de aprender que al observar? Y es correcto, podemos observar y recibimos, aprendemos. Dice, nos transmite la idea de que hay cosas que se aprenden con mayor facilidad, observando el ejemplo de alguien que mediante la instrucción formal en una clase. En otras palabras, está la clase, la instrucción formal. Es, por ejemplo, a mí me gusta oír, pero si no lo practico, no lo puedo retener. Se me hace más difícil retenerlo. Cuando estaba estudiando para el paramédico, me dieron una clase de
lo que es Anatomy and Physiology, Anatomía y Fisiología, el 1 y el 2, pero al nivel de colegio. Y me lo dieron todo concentrado en el verano, que es todo eso concentrado es muy difícil. Pero yo estaba bajo un tiempo que era necesario que obtuviese esa información. Y lo que me ayudó a mí es que había un laboratorio a donde yo podía ir, mirar a través de los microscopios, ver los ejemplos, y eso me ayudó a ver, a observar y a componer el entendimiento. Y luego ahí está la práctica, y es a lo que queremos hablar y enfocarnos hoy, del oír, pero también es imitar. Y dice que, ¿qué cosas ha aprendido más por imitación que por instrucción? Yo creo que cada aquí, ¿verdad? Hemos aprendido algo más por la instrucción. Ahora, no quite el valor de la instrucción. Necesitamos la base. Necesitamos el fundamento. La palabra de Dios es fundamento sobre fundamento. Un poco aquí, un poco allá, ¿no? Es un ladrillo, luego otro. Entonces eso se compone para nuestro fundamento, pero cada uno de nosotros pudiéramos pensar qué he aprendido yo, ¿verdad? Los que pintan aprenden y mejoran sus habilidades, no solamente de sentar y mirarlo, sino de hacerlo. Y cuando se le zafa el rolo, se le zafa a mí se me zafa mucho, por eso no pinto. Yo dejo a otro que pinte. Eso es importante. En cualquier área de nuestra vida tenemos que no solamente recibir la instrucción formal, pero también aplicar la práctica. Dice, como cristianos, como creyentes, como discípulos, dice, ciertamente aprendemos mucho por instrucción. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar, a oír, y todo esto es necesario, porque ayuda a nuestra fe, es necesario para nuestra fe. Pero tenemos que, dice, y por ello consideramos el papel de la enseñanza en nuestro próximo estudio. Pero en este estudio queremos que considerar una verdad crucial y a menudo ignorada. Ignorada a veces es porque no le ponemos el tiempo o no le damos la importancia. Que los cristianos hemos sido llamados ¿a qué? A crecer. ¿A través de la qué? De ejemplos piadosos. Acuérdense, el Señor nos llama a crecer ¿de qué? De gloria en gloria. Ese es un crecimiento, y estamos hablando en el aspecto espiritual, porque mientras nosotros crecemos, ¿qué hacemos? Vamos madurando, ¿no? Vamos hacia la perfección, a la madurez. ¿Por qué? La Biblia dice que Él le dio a la iglesia, Él constituyó a algunos que apóstoles, ¿no? Profetas, evangelistas, maestros, pastores. Pero la meta es para que nosotros lleguemos ¿a qué? A la estatura, ¿no? Al lugar a donde Cristo quiere llevarnos en crecimiento, en progresar en el crecimiento continuo en nuestras vidas. Aquí vemos que yo cuando miro la Biblia y miro la palabra y miro a Pablo, a veces yo cierro mis ojos y me imagino él viviendo y actuando su fe en los momentos más difíciles de su vida. Hoy nosotros estamos confrontando este virus y estamos tratando de recibir tanta información que viene de tantos lados, y hay que ser realista. Ya no se sabe a quién creerle, porque ni los científicos saben. Ellos hablan según tienen sus inclinaciones, ¿me entiende? Sean monetarias o sean políticas, o las presiones que los apresionan, las personas que los apresionan tienen que decir esto, o dañamos tu crédito, dañamos tu carácter, lo que sea, porque eso existe. Y estamos viviendo en eso. Pero imagínense al apóstol Pablo, que una buena parte de sus cartas fueron escritas ¿de dónde? De la cárcel. Encarcelado, él no podía ir a un culto, él no podía ir a un lugar de estudio.
Es más, a él venían mensajeros y le traían mensajes de cómo iba la iglesia. Él escribía y le enviaba de nuevo con ellos cartas y epístolas, mensajes. Dile esto, dile aquello, que la lean, repártenla entre los santos, porque era necesario. Imagínense viviendo esa vida. ¿Usted cree que este virus deprime a alguien? Trae una depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos salir, no podemos. Imagínense a Pablo, hermano, bajo la presión en la cual vivió. Y esto no fue solamente por un año o dos. Esto fue de todo su ministerio. Es más, si usted oye y habla, oye la misma palabra, dice que él fue azotado, fue dejado por muerto, estuvo ¿qué? Perdido en la mar, ¿no? En toda situación, pero aún él dice, ser imitadores de mí, esto lo veremos en el estudio, pero aquí la idea principal, dice, aprender de ejemplos piadosos es un aspecto crucial del discipulado cristiano. Esto significa que deberíamos buscar ejemplos piadosos a seguir y también ser ejemplos piadosos para otros. Porque nosotros crecemos no para sentarnos en un lugar y decir ya llegué, sino para ahora ¿qué? Ayudar a otros que vienen detrás de nosotros, porque esto es algo continuo. Según nosotros crecemos en Cristo, Dios trae a otros que necesitan de nuestra ayuda. Por eso es que el Señor en la palabra nos enseña y nos instruye diciendo que al que está fuerte ayude a quién, al débil. Tenemos que ayudar siempre mientras progresamos, mirar hacia atrás para alcanzar a los que vienen, sean jóvenes, sean personas nuevas en el Evangelio, para ayudarlos a ellos a progresar. Vamos en el estudio, allá en Primera Corintios, vamos a ver en el capítulo 10, cuando Pablo concluye una discusión larga, dice, y algo compleja acerca de la carne sacrificada. Esto es, no estamos enfocándonos en ese tema, sino para entender lo que el propósito y la mentalidad de Pablo. Porque acuérdese, si usted cree que hoy hay diferencias entre culturas y desacuerdos, imagínese allá, entre los griegos, entre los judíos y entre los que eran griegos y se convirtieron al judaísmo, ¿verdad? ¿Usted cree que ellos no eran maltratados por los griegos? Había un desacuerdo entre las culturas. Y si usted cree que hoy hay racismo, hermano, el racismo siempre ha estado, porque está en el corazón del hombre, está en el espíritu del hombre. Pero aquí vemos que él habla sobre este tema, que era un tema muy que causaba división, porque acuérdese, ahora había una mezcla entre gentiles y judíos, bajo un nuevo pacto, ¿verdad? Ya no bajo los viejos rudimentos. Es más, el libro de Hebreos está dedicado a los judíos para enseñarle, instruirle de que ahora el proceso de toda ceremonia, de todo lo que ellos hacen, no es lo que los salva. Nunca fue la indicación. Eso era para la separación de ellos y la identidad entre un pueblo pagano y un pueblo el cual Dios escogió para que le siguiera. So, tenemos que entender la diferencia y aún hasta hoy en día a veces estos temas se tocan entre los creyentes bajo el nuevo pacto, que si uno come, que si otro no deja, que si otro... Tenemos que ir a lo mismo, que nosotros no podemos ser estorbo ni piedra de tropiezo para nadie, ¿verdad? Que come o no deje de comer, ¿verdad? Porque el mismo Pablo lo dijo, todo me es ¿qué? Lícito. Yo tengo acceso a todo. Es más, tengo acceso hasta el mal.
Yo puedo ser infiel, tengo acceso a eso. Yo puedo ser inicuo, tengo acceso a eso. Dice, todo me es lícito. Dice, mas no todo, ¿qué? Conviene. Y si esa no fuera suficiente, él lo repite. Él dice, mas todo me es lícito, mas no me dejaré, ¿qué? No me dejaré, ¿qué? En la próxima va a decir, no me dejaré dominar por ninguna cosa. Hay cosas que son buenas, ¿verdad? Pero si me dejo dominar por ella, se convierte en algo que no conviene. Hay personas que se meten a una dieta bueno y es bueno a un nivel, pero a veces lo llevan a un extremo que le hace mal. ¿Me entiende? Como el que deja de comer esto, deja de comer. Hay que haber un balance. Tiene que haber un balance, tiene que haber algo porque todo lo que queremos hacer primero es para darle la gloria a Dios, ¿no? Y ser buenos ejemplos. Pero aquí vemos que él dice, el tema era sobre la carne sacrificada a los ídolos y otros asuntos que estaban atribulando a los creyentes o cristianos en Corintio. Acuérdese, ¿de dónde vino Corintio? De un mundo pagano, un mundo de mucha filosofía, un mundo de ciencia, un mundo del comercio más reconocido en los tiempos. Y dice a los cristianos, dice, su punto básico es que deberíamos buscar el bien ¿de quién? De los demás. Dice, en todo lo que hacemos, lo que nos interesa en este estudio no es esto, no es en sí que es el enfoque, si es carne, si no es carne. Sabemos que la Biblia es clara en cuanto a la carne sacrificada a ídolos, ¿verdad? Pero si usted no sabe qué es sacrificada a ídolo y se la come, ¿qué le va a hacer? Nada, hermano. Acuérdese, nosotros estamos cubridos por el Todopoderoso. Sea quien sea. Ahora, si yo lo sé, ahora yo soy copartícipe de ese culto. Porque entiendo que es incorrecto. Por eso es que tenemos que, a veces la gente trae estos temas, pero no es para aprender, es para causar división. ¿Me entiende? Dice, por tanto, dice la cuestión específica que Pablo aborda, sino los principios generales que nos da. Si vamos al 23, 1 Corintios 10, 23, acabamos de leerlo, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Esto no es solamente lo que como ni lo que hago, pero también lo que enseño. Por ejemplo, hay cosas que yo le puedo enseñar a este grupo de hermanos en esta mañana que le ayuda en su caminar, porque están en un lugar avanzado en su fe, en palabra, pero no se lo puedo enseñar a uno que llegó ayer. ¿Me entiende? Tenemos que conocer cuándo, en qué momento y cómo, ¿verdad? Porque lo que no se hace con amor, se hace mal. Lo que se hace con capricho, se hace mal. Lo que se hace con ira, se hace mal. Lo que se hace, me atrevo a decir, hasta con falta de consideración a alguien, se hace mal. Por eso no es tanto lo que comunico, sino cómo lo comunico. ¿Y cuándo? Porque no todo el mundo está listo, ¿verdad? A un niño pequeño no se le da bistec al tercer día. Hay que mantenerlo hasta que el sistema de esa criatura se madure. Aquí vemos que él le dice, mas no todo es lícito, pero no todo es lícito, mas pero no todo edifica. Ahora el verso 24 dice, ninguno busque su propio ¿qué? Sino el del otro. Aquí el propósito no es qué es lo que es mi bien, porque el bien para mí debe de ser que en lo espiritual yo ayude a crecer a otro.
Mi deseo como pastor es que los jóvenes tengan una mejor relación con Dios que yo. Pero yo tengo que comenzar con, aunque sea, darle ese ejemplo y ayudarles. Entonces vemos que no, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer. ¿Sin qué? Ahora, dice de todo, ¿verdad? De todo lo que hay. Entonces, dice, comer sin preguntar nada por motivos de qué. Porque del Señor es que y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, ¿y qué? ¿Queréis ir? De todo lo que os ponga delante, comed, ¿sin qué? Nada por motivos de conciencia. Yo cuando voy a estos lugares de misiones, yo me como todo. Yo digo, gracias Señor, ¿verdad? Después me dicen, hey, eso fue una sopa de tortuga. Como dice, lo que habían era costilla de caballo. ¿Me entiende? Se come lo que hay, hermano. Porque yo le aseguro a usted, si viene una pestilencia a esta nación y una hambre, hermano, en Venezuela se han estado comiendo los animales en los zoológicos. Algunos ya ni quedan. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la hambre lleva al hombre a bajar sus estandartes de lo que se come, ¿no? Si han comido hasta los humanos. Sí, hermano, aquí así es. Vivimos en esta realidad. Dice, mas si alguien os dijere esto fue que sacrificado. Ahora tenemos que conciencia, tenemos conocimiento. Se nos ha dicho, dice a los hijos, no lo que, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia, digo, no los medios, o digo no, dice los medios de los discípulos. Aquí vamos a ver otra parte, dice los medios no, y se me olvidó añadir listo, dice no la tuya, sino la del otro, porque aquí es al punto de llegar a lo que es el individuo. Dice, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? A veces nosotros, hay un dicho que dice, donde hay conciencia justa, donde hay conciencia sucia, ¿verdad? A dirty conscience, no hay descanso, no hay paz, ¿verdad? Y a veces tales personas juzgan a otros por medio de sus conciencias. Y no podemos operar de esa forma. Hay que operar basada en la palabra de Dios y basado en lo que es el bien para otros en cuanto a la palabra y al ejemplo. Porque aquí el enfoque es el ejemplo, no solamente el que deseamos, sino también el que reflejamos nosotros. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo hablando, y por esto es importante, ¿a quién le hablamos de estas cosas? Porque hay personas que todavía no entienden. Porque hay personas que dicen, bueno, yo me tomo mi trago y le doy gloria a Dios. ¿Verdad? Yo he oído eso. Yo lo hago y le doy gloria a Dios. Pero el problema es que la Biblia habla específicamente de eso. Aparte, específicamente, y más de la embriaguez. Entonces, ellos no entienden que hubo un tiempo a donde el fruto de la vid era un fruto de la vid puro. Entonces, había el fruto de la vid pasado por el proceso de la fermentación y se le añadía ciertas cosas para hacer bebidas que causaban efectos de desilusiones
Y por eso es que la Biblia dice que no nos embriaguemos con qué. No embriagáis con qué, con vino, sino ser lleno de qué. Entonces hay personas que no entienden eso, porque yo lo he oído y yo he hecho el error de a veces hablar de esto con personas que no entienden, no están listas, entonces salen con esos disparates. Entonces tenemos que entender que nosotros le damos gracias a Dios, sabemos de lo que ya le agrada a Dios, que no le agrada a Dios. Dice el 32, no seáis que tropiezo ni a quién, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de ¿quién? Para que sean ¿qué? Salvos. El enfoque de él era, él iba al judío como judío, ¿verdad? Él se iba a su nivel. Ahora no decía que él participaba de su mal. Él iba y se iba a la mentalidad de ellos. Él iba y se involucraba en lo que ellos celebraban. ¿Me entiende? Pero el deseo de él era presentarle a Cristo, presentarle la salvación. Cuando él iba hacia los romanos, él iba al nivel de ellos. Y ahí es la enseñanza para nosotros, es porque el mandato es igual, es ir y hacer discípulos. Yo no puedo hacer discípulos si a todo el quien me acerco no quiere estar al lado de mí, se desaparece. ¿Quién va a ser discípulo de esa forma? Es imposible, ¿verdad? Tenemos que buscar la habilidad de cómo atraer personas a nosotros con el propósito de llevarlos a Cristo. La importancia, y estamos hablando enfoque, el enfoque aquí es todavía lo que es la imitación, la enseñanza a través de imitar y la enseñanza a través de la instrucción, porque aquí estamos recibiendo instrucción, pero cuando vivimos esto, sea en el hogar, sea en un grupo de casa, sea en una enseñanza, o sea en el diario vivir, somos ejemplos para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y a veces usted sabe, son cosas simples que uno se olvida que las hace. En mi trabajo yo tengo una filosofía diferente a muchos de mis jefes. Muchos de mis jefes, ellos dicen, no, tú no puedes ser parte del equipo, ni puedes ser tú muy allegado a ellos, porque entonces no te respetan. Yo digo, no, eso no es lo que yo pienso. Yo pienso, si yo los trato a ellos bien, me puedo acercar a ellos y ser amistad con ellos y tratarlos como yo quiero ser tratado. ¿Me entiende? Los otros días hablaba con un joven. En una ocasión hubo un fuego, fuimos a un lugar. Entonces nosotros tenemos un proceso de dejar a un personaje ahí velando, que nada comience de nuevo por un tiempo determinado de horas. Se llama un fire watch, una vigilia de fuego, para que no haya un reiniciendo a donde ya hubo, porque a veces hay una llama escondida, hay algo escondido y se enciende de nuevo. Nosotros dejamos ahí una compañía de unos bomberos y un teniente y un ingeniero, ahí los dejamos. Entonces hay un turno de cada 2 horas, se turnean. Pues entonces el turno mío era de noche, de 12 a 7 de la mañana, o de 7:30 de la noche a 7:30 de la mañana, y era un hotel, y era un lugar donde ya el sistema no estaba trabajando de regar agua, y nosotros tenemos que estar ahí para soportar en caso de que haya un incendio. Entonces cuando yo bajé, y ya se me había acabado el turno, muchos podemos es tuyo ahora, ¿entiendes?
porque hemos estado toda la noche, ahora es el suyo hasta el próximo, hasta las 7 de la noche que venga otro grupo. Pues entonces yo vi que el grupo que vino estaba medio, como que no se veían bien. Necesitaban café, necesitaban algo de comer. So yo no le dije nada y cuando yo salí, yo me iba para casa, pero algo me dijo, hey, pasa y búscale algo a ellos de comer. Y yo, porque yo iba para casa, yo estaba cansado. Pero yo me detuve, le traje algo de comer, le traje unos cafés, se los traje a ellos. Yo no tenía que hacerlo. Yo no tenía la responsabilidad de hacerlo. No hay nada que me dice mi trabajo que tengo que hacerlo. Yo solo lo sentí de parte de Dios de hacerlo. Bueno, yo fui, lo hice, a mí el trabajo no me lo paga, yo lo pagué. Yo dije, estos son jóvenes que están llegando y cuando ellos me vieron es como si hubiesen visto algo grande. ¿Me entiendes? So yo lo dejé, thank you Lou, porque ellos a los tenientes le dicen Lou. Y yo me fui, yo me olvidé de eso, yo no pensé de nada de eso. Los otros días él me dice, yo me acuerdo lo que tú hiciste por nosotros. Y él dice, a cada persona que yo le hablo, yo hablo de ti. Eso es, él me dice, eso es ser un líder. Yo me había olvidado. Hermano, yo estoy hablando con algo simple. ¿Entiendes? Algo simple. Él dice, y eso se me quedó. Y dice, ahora yo soy un líder. Dice, yo hago lo mismo por los míos. Eso no tiene nada que ver con espiritualidad, ¿verdad? Es algo simple en el trabajo. Pero ahora apliquemos eso en la vida espiritual. Cuando el Señor dice hacer discípulos, no es solamente por instrucción, sino es por qué. Por imitación, por práctica. Ahora, uno se olvida de estas cosas en lo espiritual. Cada uno podemos decir, hey, que alguien nos testificó años después, hey, I remember, que usted oró por mí, o que usted hizo algo, o que usted solamente me alcanzó, you know. Eso es imitar. Y por eso es que según crecemos en esto, tenemos que mirar el bienestar del que viene detrás. Y usted sabe, yo digo del que está delante. Porque yo siempre digo, el que está delante debe de ir mirando hacia atrás, dándome la mano para yo alcanzar y yo igual al que viene detrás de mí. Es como hoy en día se oye tantas cosas en el mundo, de toda esta división en el mundo. Y ni una persona dice, hey, si estamos tan mal, vamos a hacer un movimiento grande, inmenso, en cada estado. Porque hoy se puede hacer. Así como se levantan los movimientos para destruir, ¿verdad? Para romper, para robar y quemar y hacer todo mal. Se puede levantar un movimiento dentro del mismo Facebook y aplicarlo en cada comunidad, de ir a estas comunidades de pobres, de afroamericanos, de anglosajanos, de hispanos y ayudar a estos niños a que tengan mentores. Porque la mayoría de ellos no tienen padres, no tienen un mentor. Y a veces cuando yo veo esto en las plataformas, en las redes sociales, yo digo, pero ¿quién? Todo el mundo está hablando de que este es malo, este grupo es malo, este grupo es malo. Pero nadie dice, hey, vamos a levantar, vamos a hacer un movimiento. ¿Cómo es que yo me puedo meter a la comunidad? Y recoger a un grupo de niños. Y yo, si soy hombre, enseñarle a ellos cómo ser un papá, un hermano grande. ¿Me entiendes? Pero el problema es que eso se requiere ¿qué? Esfuerzo, tiempo personal, sacrificio personal, monetario personal, porque nadie está dando dinero para alguna de esas cosas. ¿Me entiende? Entonces yo digo, no entiendo. Hay mucha gente gritando, pero nadie haciendo. Entonces lo que están haciendo, están destruyendo. Y ese es el mal. Por eso es que la iglesia, nosotros, tenemos que mirar, y dice el apóstol Pablo aquí, que todo me es lícito, mas no todo conviene. Lo hemos leído. Mi trabajo no es tanto qué es lo que me beneficia a mí. Claro, cada familia busca el bien de su hogar, de su familia. Eso es normal. Hay que primero arreglarlo de casa, ¿verdad? Pero ya cuando estamos ahí podemos ayudar en otros lados. Ahora, en lo espiritual,
Y en la parte que que es nuestra, aquí el apóstol Pablo pone algunas preguntas. Yo siempre dejo las preguntas para ustedes durante sus estudios en las casas. Cuando él dice, ¿qué nos enseña esto acerca de las prioridades de Pablo como cristianos? Aquí todo viene al punto de prioridades en nuestra vida. La Biblia dice, más buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino? Sabemos que no es este. ¿Qué es su justicia? No la que tiene el hombre hoy, ¿verdad? Esa no es la justicia de Dios. Esa es la justicia de acuerdo al corazón del hombre, que está en el poder en cualquier momento, en cualquier otro tiempo. Pero sabemos que la justicia de Dios es diferente. Dice en los versículos 28 y 29, Pablo incluye a los corintios y acomodarse a las sensibilidades de las conciencias de los demás personas para no hacerlas caer en pecado. Ahora, ¿qué clase de actitud refleja esto? Esto para que usted piense, lea y busque y piense, yo no puedo vivir mi vida en Cristo basado en la conciencia del hermano Rey, ni en la de él basada en mi conciencia. Yo tengo y ambos tenemos que vivirla basada en la palabra de Dios. Y siempre el Señor, el objetivo de Dios en carne dice, no vengo a ser servido, sino ¿para qué? Servir. Él vino a dar su vida. Él vino a entregarse por otros. Ahora, gracias a Dios, usted y yo no tenemos que clavarnos de una cruz. Pero Él sí nos dice, toma tu cruz cada día y dice ¿qué? Sígueme. Ese sígueme quiere decir imítame. Imítame a mí. Por eso es que Pablo él llegó al punto en su vida en imitación a Cristo que él pudo decirlo. Él dice, ser imitadores de mí como yo soy. Él nunca dijo de acuerdo a mis filosofías, de acuerdo a mi conciencia. Es más, en algunas epístolas, usted lo ve en la palabra, cuando él da instrucciones basado en la palabra de Cristo. Pero cuando es pensamiento de él, que es para que conviene, él dice, mas esto no es de Cristo, sino de mí. Lo digo yo. ¿Por qué? Porque no era que él se estaba poniendo sobre Cristo, es que ahora le está dando una recomendación, está dando consejos. Eso no quiere decir que no se debe de obedecer, porque si el hermano tiene un buen consejo, que yo sé que está basado en la palabra y el fundamento, yo voy a seguirlo. Ahora, si es lo opuesto, pues no podemos seguirlo. ¿Me entiende? Aquí estamos hablando de cómo crecemos por imitación y a quién imitamos. Es la cosa. En cualquier aspecto. Por ejemplo, yo no podía, si yo hubiese imitado la vida de mi papá, no estuviese aquí hoy. Aunque yo amo a mi papá, pero si yo hubiese ido por ese rumbo, no hubiese estado en este lugar. Yo decidí imitar a mi mamá, que tenía un fundamento correcto. No quiere decir que no amo a mi papá, pero yo no podía dejarme ir por él, porque él no estaba siguiendo las cosas de Dios. Eso es importante, por eso es que a veces yo le digo a los jóvenes, y le digo, hey, si tu papá no es buen ejemplo, sé tú el ejemplo. ¿Me entiendes? Si tu papá no quiere, sé tú, porque va a llegar el tiempo donde tu papá ya no va a dictar, ya no va a determinar si viene al culto o no, ya no va a determinar con quién sales y con quién no sales, eso lo va a determinar tú. Ahora, es importante que la imitación, y por eso es que cuando nosotros imitamos a Cristo, en estos momentos podemos ayudar a otros. En la página número 9 dice, ¿qué razón da Pablo para tratar de complacer a todo el mundo? Lo vemos en el verso 33, y estos son
pregunta que usted va y mira para que usted considere y piense. ¿Por qué? Porque nos ayuda no solamente a que yo le exponga algo, sino a que usted diga, wow, ¿qué es lo que dice este versículo? Y déjame mirarlo dentro del contexto no cultural. Porque sabemos que hay muchas cosas que eran basadas en el tiempo cultural de los tiempos, pero acuérdese que ahora usted y yo estamos bajo un nuevo pacto. Estamos ahora bajo el pacto de la sangre de Cristo, el cual tenemos la palabra como el fundamento para nuestras vidas, pero no vivimos bajo ciertos rudimentos. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios está escrita en vuestros corazones. Está en nuestro espíritu, y el espíritu que está en nosotros o da testimonio para bien o da testimonio para decir no lo hagas, no conviene. Ahora, esto no quiere decir que sacamos la palabra, tenemos que filtrar todo a través de la palabra, porque el mismo Pablo lo dijo, todo me es lícito. I have a right to all things, I can do anything, but not all of the things are of good. No todo es de provecho. Dice en 2 de Timoteo 3, nos da otro ejemplo del discipulado por imitación. En la primera parte del capítulo 3, del verso 1 al 9, Pablo advierte a Timoteo acerca de las personas impías que se oponen a la verdad. Luego en el versículo 10 le dice a Timoteo cómo debería conducirse. If you would go to that up on top, y vemos aquí en el 10, dice, pero tú has seguido, ¿qué? Mi doctrina, mi enseñanza. Es que, de acuerdo aquí habla de ciertas características, conducta, ¿no? Propósito, fe, longanimidad, ¿y qué más? Amor, paciencia, ¿qué más? Padecimientos, todo esto va, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. No quiere decir que lo dejó fuera de cárcel. En muchas ocasiones estaba en cárcel. A veces nosotros pensamos que Dios está ahí para rescatarnos de todo. No. Hay momentos que estar en la cárcel es parte del propósito de Dios. ¿Para qué? A través de ese proceso Dios hace algo en mí y Él recibe la gloria. El mismo Job, casi todos los apóstoles vivieron esto. El mismo Cristo. Aquí vemos cómo es que Él ahora comparte. Dice, de todo esto me libró el Señor. Y también todos los que quieren vivir, ¿qué? Piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán, ¿qué? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal, engañando y siendo, ¿qué? Engañados. Pero persiste tú en lo que has, ¿qué? Y te persuadiste sabiendo de quién has. Él está hablando de Él. Él dice, yo te lo mostré, yo te lo enseñé. Él no lo estaba diciendo de una manera egoísta, porque todo el enfoque de Él era que si alguien lo iba a imitar, era según Él ha imitado a Cristo. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué?
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. Dice, enteramente preparado, ¿para qué? Ahí no está hablando ahora de la preparación para la salvación. Es para hacer buena obra. Para hacer el ejemplo en esa obra. Porque acuérdense, lo que hagamos, sea bien o sea mal, le estamos haciendo ejemplo a alguien. O un buen ejemplo o un mal ejemplo. Dice, las otras preguntas para que usted las consideren durante la semana. Y háblelo con su pareja, háblelo con sus hijos, hágalo entre su familia. Hey, vamos a mirar estas preguntas, vamos a ver qué nos dice Dios. Porque Dios no solamente nos habla aquí, Dios quiere hablarnos en nuestros hogares. Yo no tengo todo el entendimiento de nada. Todo lo que yo le doy lo recibo de Dios y el mismo Dios le da a usted. ¿Por qué? Porque nos complementamos unos a otros. Debemos de aprender unos de otros. Aquí es importante que consideremos estas preguntas. Y hey, vamos a remover cultura. Porque si yo me enfoco en lo que es la cultura, siempre voy a buscar lo que es de beneficio para mí. Por eso es que vemos la situación que hoy vemos. Porque cada cual está buscando por lo que ellos piensan que tienen derecho. Y esto no es nada nuevo en la historia. El problema es que la historia se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Por la falta de instrucción, porque ya en muchas de las universidades no enseñan historia de acuerdo a la historia, enseñan una historia torcida, una indoctrinación. Pero eso es que la palabra es la que tiene que estar en nosotros. Y a veces hablando con personas de mi familia, yo le digo, hey, lo que necesitamos es orar, pedirle a Dios y que cada cual haga algo en su comunidad, haga algo en el hogar, porque se comienza en el hogar. ¿Cómo es que vivió mi papá? Si yo me dejo ir por mi papá, sigo el rumbo y estoy en la misma. ¿Me entiende? Pero hay que buscar personas cual podemos imitar. Yo tenía toda razón por la cual irme y me fui por un tiempo. Con la ausencia de mi papá, vino un hombre a mi vida, esposo de una hermana, un primer esposo de una hermana mía, mexicano. Uno de los más grandes narcotraficantes en los 80 de heroína de México a los Estados Unidos. Y él me llevaba a mí, hermano, de 12 y 13 años. Y yo me sentaba, me acuerdo hasta el día de hoy. Él ponía una bolsa en mi falda de kilos de heroína. Yo lo tiraba a un carro y el carro me tiraba encima una bolsa de dinero. Miles y miles de dólares efectivos. Eso era lo que yo estaba supuesto a imitar. Él me estaba preparando a mí para ser un narcotraficante. Gracias a Dios que los federales lo estaban velando. Y lo cogieron y lo tenían la foto conmigo en el carro y todo. Yo lo que tenía 12 años, hermano. Él estaba haciendo que yo fuera imitador, porque él estaba hablando de que yo lo iba a reemplazar a él. Gracias a Dios por los federales que interceptaron. Y todo eso afectó mi vida aún, como joven, ¿me entiendes? Por eso es que cada cual tiene su historia, cada cual puede tomar, pero se determina al fin a quién escogemos de imitar. Yo quise imitar a mi mamá, yo la veía orar, aunque yo no oraba así, pero yo decía, hay algo en ella. Es la razón por la cual hoy yo digo, puedo estar delante de ustedes. Porque si no, mi vida hubiese tomado otro rumbo. Ya iba por otro rumbo.
Pero ese es el mundo en el cual vivimos hoy. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que identificar a qué me llamó el Señor, a ser salvo, a vivir una vida separada totalmente, y solamente eso es todo. Yo creo que eso es parte, pero yo creo que Él me llamó ahora a servir. Y tomar parte de la cruz es el significado, no es mis problemas, es ese anhelo que tuvo Dios, que Dios expresó por aquellos que no conocían de Él. Por eso es que cuando nosotros hablamos de discipulado, hablamos de grupos de casas, hablamos de cualquier función para alcanzar a lo que podamos, es con ese propósito, de poder entender de que Dios nos llamó con el propósito de alcanzar, de discipular, pero es a través de instrucción y imitación. Tenemos que buscar esas personas en nuestras vidas, a veces tan cerca, a veces tan lejos, pero que sean partes íntegras de nuestro crecimiento continuamente. Y usted sabe que quizás a veces esa persona va a ser un poco menor de edad que usted. La edad no es la que determina, son los frutos. Puede ser una persona avanzada en edad. Yo tengo personas avanzadas en edad y personas menores que yo, porque sus frutos son los que determinan. Su ejemplo son los que determinan. Y hay hombres que algunas de esas personas son otra mujer, una mujer adulta, una persona que fue alguien que impactó su vida. Eso es importante que consideremos. Estamos, hermanos, en oración por el hermano Enrique, su familia. Parece que la hermana no se está sintiendo bien. Hay varios hermanos también afectados. Acuérdese que debido a lo que está ocurriendo ahora con un ingreso en estas situaciones, entendamos que también está afectando a la juventud, pero es porque la juventud no es disciplinada y está haciendo cosas que no deben de hacer, y queremos siempre estar apercibidos, amén, pero tampoco vamos a vivir con un temor. Tenemos que mantener nuestra fe en Dios y siempre tener las precauciones necesarias. Vamos a seguir orando por estas familias, aleluya, para que Dios pues les ayude y para que nosotros, hermanos, podamos tener acceso a sus vidas para ayudarles a crecer en fe y en conocimiento, amén. No sé si alguien tiene alguna